En esta mañana, el mensaje, primero, antes que todo, que para todos ustedes, para mí, ¿verdad? Uno cuando presenta la palabra, pues tiene que presentársela a uno también. Y es que el ser humano, por su naturaleza, es conformista. Usted está acostumbrado a hacer las cosas y sigue haciendo las mismas cosas. Automáticamente, todos los días. Fíjese si es así que cuando usted va al supermercado, usted va, y esta es una ideita para José. Cuando usted va al supermercado, usted va y ya sabe dónde están las cosas y va directamente a las góndolas, las coge y sale del supermercado. Pero los administradores de los supermercados, de cuando en cuando, hacen una maldad y nos cambian las cosas de sitio. Y lo que está en una línea, las encuentra en otra. Y es para que usted se vea obligado a ver aquellas cosas que usted no compra y se interesa por ellas y también se las lleve. O sea que somos una condición de costumbre. Y también en nuestra iglesia nosotros mantenemos a veces la misma costumbre. Hace 58 años que yo tuve un encuentro con Dios. Ya estoy viejito también espiritualmente. Pero algo me ha enseñado el Señor, que las cosas del Señor no pueden seguir las costumbres. Y hay cada mañana cosas nuevas. Y hay cosas diferentes. Pero muchas veces nosotros seguimos con esa costumbre. Dice un relato, todavía no he empezado con la palabra, ni con el mensaje. Pero hay un relato, y quizás usted lo ha escuchado, que había un historiador, un hombre que se pasaba caminando por diferentes barriadas, por diferentes lugares, y llegó a un lugar y encontró un grupo de familias que estaban bien pobres y desnutricidos, estaban flacos. Y él empieza a cuestionarlo y le pregunta, ¿por qué están así? Bueno, en este grupo de familias solamente hay una vaca. Y nos las prestamos un día uno, un día otro, un día otro, y él se la ordeña y se toma la leche y se la pasa al otro. El hombre se queda esa noche con ellos. Se levanta bien temprano y ve la vaca y la tira por un barranco. Se acabó la leche. Bueno, él sigue el camino. Pasa después de varios años y vuelve a ese lugar y ve que ahora la gente no está tan flaca. Ahora están gorditos. Y él le pregunta, ¿pero qué pasó aquí? Ustedes no están iguales que cuando yo pasé la primera vez. Bueno, es que cuando usted estuvo aquí, nuestra vaca se cayó por un barranco. Y como la vaca se cayó por un barranco y se mató, la cogimos y la cortamos y le hicimos carne. Y vendimos la carne. Y compramos pollitos. Y los pollos empezaron a dar huevos. Y los huevos
nos dieron bastante huevos y vendimos los huevos y compramos cerditos. Y así siguió y la gente empezó a progresar. Y a veces en la iglesia también tenemos que matar la vaca. Porque nos hemos acostumbrado día a día a las cosas como pasan y no nos damos cuenta que el Señor tiene más cosas que la vaca. Que el Señor tiene dones espirituales. Y ese es el tema de esta mañana. Dones espirituales. Gloria a Dios. Los dones espirituales eran las manifestaciones desacostumbradas de la gracia de Dios. Desacostumbradas de las cosas que no se acostumbran. De los regalos de Dios, que se llama charis en hebreo. Bajo formas normales y anormales. No todo don espiritual afectaba la vida moral de aquel que lo ejercía, pero su propósito fue siempre la edificación de la iglesia. Con los dones espirituales se edifica la iglesia. Y la iglesia tiene que empezar a buscar los dones espirituales para que se edifique la iglesia. No para que yo sea más grande que nadie, ni para que decir que yo tengo los dones, sino para que la iglesia se edifique. El propósito no es crecer yo, sino que crezca la iglesia. Y hay muchos, por eso es que hay muchas iglesias que hay gente que dice que tienen dones, pero que se quedan cortas, porque no están edificando a la iglesia. Y se están, creando ellos, pavos reales. ¿Por qué pavos reales? Porque sabe que el pavo real abre la cola para mostrarla. Pero en la iglesia los dones son para que la iglesia se edifique y crezca, para ayudar a los demás hermanos. En 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y si yo quiero dones, tengo que saber qué dones hay. Y si la iglesia quiere dones, tiene que saber qué dones hay. Ahora bien, en el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En otras palabras, ¿puedo yo tener algún don? Y la hermana Annie no tiene este don, pero ella tiene otros dones. La hermana Janet tiene otros dones. La hermana Lilia tiene otros dones. El hermano José. Pero ¿sabe una cosa? Que aunque sean diferentes dones, el Espíritu es el mismo. El Espíritu de Dios está obrando en unidad por cada uno del esfuerzo de cada uno de los hermanos. Porque no nos podemos olvidar que es para ¿qué? Edificación de la iglesia. No es para que yo sea el pavo real, sino para edificación de la iglesia. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Y aquí viene lo importante. Pero a cada uno le es dada
la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así es que, pero el Espíritu es el que ¿qué? El que reparte. El que da. El Espíritu es el que da. No es el que yo me hago. No es el que, al fin y al cabo, yo entiendo que es. Es el que el Espíritu me ha dado. Y es el que el Espíritu te ha dado. ¿Para cuáles son los dones que menciona la Biblia? Para la edificación de la iglesia. ¿Cómo se edifica con ella? Esto lo podemos dividir en varias formas. ¿Cuáles son esas formas? Pues está el ministerial, está el de servicio y está el administrativo. En esas tres divisiones se dividen los dones. Es interesante y quiero tocar el de servicio. Cuando Jesús estaba con los discípulos, llegó un momento que todos venían en el camino, y nadie quiso lavarle los pies a ninguno. Y Jesús cogió una palangana, se ciñó una toalla y empezó a limpiarle los pies a todos los discípulos. Jesús nos enseñó a dar servicio. No porque usted sea de mayor puesto, no implica que el dar servicio es una necesidad de la iglesia. Y mientras más alto esté usted en el plano de la iglesia, más dispuesto tiene que estar ¿a qué? A dar servicio. Lo otro, el del ministerio, nos encantan los de los ministerios. Nos encantan los dones de ministerio. Y a mí me da lástima, lágrimas, hoy, que tengamos títulos. Yo tengo el ministerio tal, pero realmente cuando vemos lo que hacemos, no estamos haciendo nada. Aparte que el que hace es el Señor. Sin embargo, usted ve a personas que no se mencionan, no tienen título, pero el Señor que obra en gran manera. Obra en gran manera. Oran por los enfermos, se sanan, pero no tienen un letrerito en la casa. Vengan a orar aquí porque aquí sanamos. No. Porque el que sana es ¿quién? Es Cristo, el Señor. Y el Señor reparte de los ministerios de sanidad de acuerdo a su divina gracia, a su divino deseo. En 1 Corintios 12, 8 al 10 vemos parte de esos dones. No lo voy a explicar porque si no tendría que tomar mucho más tiempo, pero en otra ocasión los explicamos. Porque a este es dado el espíritu de palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo espíritu, a otros fe por el mismo espíritu,
a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Y en el 28 nos da otros dones que dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Aquí en el versículo 28 menciona algunos de los que había. También los clasifica, ¿verdad?, en forma de cuáles son primeros. Fíjese que de los primeros que menciona es que el llevar la palabra. Llevar la palabra. El educar, porque es el maestro. Pero a veces invertimos los dones y ponemos los dones después de hablar en lengua. Y no es que sean importantes, tienen un propósito también de desarrollar y de que la iglesia crezca. Pero lo importante es que llevar el mensaje y que la gente pueda aprender y entender el mensaje de Dios. Lo otro viene por añadidura, se añade al mensaje. En Romanos 12, 6, 8 también nos habla de esos dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el de exhortar, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. A veces cuando, ¿verdad?, hacemos las cosas, tenemos que hacerlas ¿con qué? Con alegría, con amor, con deseo. A veces hacemos las cosas en la iglesia y con los dientes aguantados. No, usted hace las cosas ¿con qué? Con alegría, con amor, con el deseo del Señor, de servir al Señor. Ay, es que esto me cansa. No, usted hace las cosas con el deseo de servir al Señor. No con fuerza. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted haga las cosas ¿con qué? Con el amor, con el deseo. Y Él pone deseo en su corazón para hacerlas. Y eso es parte de la gracia y el don de Dios. Cuando el Señor nos da el don, el Señor nos ayuda a tener esa virtud de poder presentar ese mensaje, de presentar ese don con toda alegría y con toda fuerza delante del Señor. Como he dicho, los dones son para edificación de la iglesia. Y quiero hacer una diferencia aquí. También existe el fruto del Espíritu. Y quiero hacer una diferencia entre lo que es el fruto del Espíritu y los dones. El fruto del Espíritu es algo que usted automáticamente recibe cuando recibe el Espíritu Santo. Eso es que usted lo tiene que tener sí o sí. Y si usted va a Gálatas 5, va a encontrar los frutos del Espíritu, que es amor, paz, mansedumbre, templanza, fe, benignidad y por ahí, ¿verdad? Pero los dones son recibidos
No todos para todo el mundo, diferentes. De acuerdo a la gracia de Dios. Como dije antes, puede ser que yo tenga un don y usted tenga otro don. Y se complementan para el desarrollo y el beneficio de la iglesia. Tengamos cuidado de exigir que mi hermano tenga el mismo don que yo tengo. Y a veces nosotros cometemos esa falta en la iglesia. Queremos que mi hermano tenga ese mismo don, ese mismo aprecio, ese mismo deseo. Hay hermanos que usted los ve orando constantemente, llegan, siguen orando. Hay una necesidad ardiente en su corazón de estar orando. Y usted debe orar. Pero ese hermano tiene una condición de oración bien diferente. Ese deseo de orar por los que se pierden, por el vecino, y siempre hay esa inquietud. Y el Señor le pone en el corazón, obra por ejemplo, por Evelyn. Ora por Evelyn. Y ese hermano usted ve que está orando por Evelyn. Pero a veces queremos exigirle a los demás. Y le digo, Ani, el Señor me dijo que yo orara por Evelyn. Ora por Evelyn. No fue a Ani. El Señor me lo está diciendo a mí. Así que no pongamos yugos, cadenas en mi otro hermano a que las necesidades que el Señor ha puesto en mí de hacer. Y cuando el Señor nos pone dones, es para mí. Y yo tengo que desarrollarlo. Y tengo que venir a crecer. Y eso es parte de ¿qué? Del servicio que el Señor nos da para la iglesia. Es parte del servicio que yo le doy a la iglesia. Hay hermanos que son buenísimos administradores. Oye, gracias a Dios que en esta iglesia hay hermanos que son administradores, porque cuando usted llega el domingo, usted ve esta iglesia que brilla, que está limpia. Y estos hermanos se preocupan. Y usted ore por esos hermanos también, hermanos, para que el Señor, ¿qué? Los fortalezca. Para que el Señor, a veces hasta de su bolsillo proveen. Para que el Señor le provea. Para el desarrollo de ¿qué? De la iglesia. Porque ellos se esmeran. Porque si viene alguien por ahí, va a decir, ay, esa iglesia yo no vuelvo porque esa iglesia apesta. Pero si ve la iglesia bonita y la ve limpia, dice, no, esa iglesia tiene algo diferente. Desde que entré, me dio unos olorcitos ahí. Me dio unos olores. Fíjense que estoy hablando cosas sencillas, dones sencillos, pero que a veces son necesarios en la iglesia para que la iglesia, ¿qué? Se desarrolle, se envuelva en el desarrollo de la iglesia. Y esto no necesariamente tiene que ser a todos los hermanos. Hay algunos que se inquietan por ello, hay otros que se inquietan por otras cosas. En Efesios 4:11 dice, 11 y 12, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular.
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? El mismo Pablo aquí en 1 Corintios nos está diciendo, mira, tienes un don particular, pero no necesariamente tienes que tenerlos todos. Tienes algunos y algunos otros. Honremos a los que tienen uno y honremos a los que tienen otro. Para que la iglesia, ¿qué? Se edifique. Porque el propósito de Dios es que la iglesia se edifique y crezca, como dijo alguna hermana. Gloria a Jesús. En 1 Corintios 7:7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. O sea que unos tienen de una forma y otros tienen de otra. Y en Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los dones no dependen de nuestra sabiduría, poder o nivel económico. Estos son repartidos por la misericordia de Dios. Ay, hermano, es que yo no he estudiado. Ay, hermano, es que yo no tengo dinero. El Señor no depende de eso. Miren, hay hermanos que son tan misericordiosos que no tienen dinero y le aparecen las cosas para darle a su vecino, ayudarle a otro. ¿Cuántos de nosotros no tenemos aquí quizás un anciano al lado de nosotros? Y no me miren a mí. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un anciano que ya está en unas condiciones que no puede hacer nada? Y usted no está joven todavía, tiene la fuerza. Tiene la fuerza. Y vaya a la casa de ese vecino, de esa persona, y va y le ayuda a limpiar la casa. Tengan cuidado porque algunos viejitos no quieren que le limpien la casa. Pero va y le da la mano. Le dicen, ¿qué te puedo ayudar? ¿En qué forma te puedo ayudar? ¿Sabe que así la iglesia se está edificando? ¿Sabe así? Mira, si ese es el hermano que me vino a ayudar, va a esa iglesia allí en la esquina. Usted está predicando el mensaje sin saberlo. Usted está llevando la palabra del Señor sin saberlo, porque está dando ¿qué? Servicio, amor. Está presentando la palabra. ¿Cuántos de al lado tienen hambre? Y usted no saca un plato y le lleva ese plato a esa persona que tiene necesidad al lado. ¿Cuántos niños, niñas están necesitados? Hay veces que nosotros pues podemos sacar un poco de tiempo. Las cosas ahora no es lo mismo que antes, ¿verdad? Usted tiene que tener cuidado porque hay muchas leyes que a veces evitan las circunstancias. Yo estoy seguro que allá en el barrio, ahí en Cataño, en Dos Palmas no,
en el otro caserío, Guanamato. ¿Cuántos niños recuerdan que un día dos jóvenes lo llevaron en una guagua y lo llevaron al Museo del Niño? Tal vez no se recuerden el nombre de ellos. Y tampoco queremos que se recuerden el nombre de ellos. Pero sí estoy seguro que se recuerdan que estaban en la iglesia y que de la iglesia los llevaron a ese lugar. A veces, haciendo la obra, no tenemos que decir nombre ni recordarse, pero esa semilla que plantamos queda ahí. Queda ahí. Yo digo que hay que tener cuidado porque en aquel momento yo tenía una guagua, Astro, y podía poner 10 niños sin cinturones de seguridad. Hoy póngale cinturones de seguridad porque si no se busca un problema con la ley. Gloria a Dios. Algo bien importante aquí en 1 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo parecen más débiles, son los más necesarios. Ay, ese hermano no hace nada porque él no puede. Hay hermanos que usted ve que no hacen nada, pero su oración es más fuerte que lo que realmente usted entiende y pueda creer. Hay hermanos que están orando por cada silla, por cada uno de ustedes. Una hermana que casi no podía, pero ella se preocupaba por llamar. Llamaba, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? ¿Está todo bien? Siempre estaba llamando a los hermanos. Siempre estaba preocupando por los hermanos. No se podía mover, casi no se podía mover. Pero sí hacía su participación en la iglesia. Había un hombre que era dueño de una tienda. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la tienda, pero recuerdo el testimonio de él. Y al fin y al cabo dejó la tienda y se metió en evangelista. ¿Y sabe quién fue el que le llevó el mensaje de Dios a ese hombre para que se convirtiera en evangelista? Simplemente la sirvienta de su casa le presentó a Cristo y le ganó la vida para Cristo. Y el hombre después dedicó su vida al Señor. No había escuela, pero había un poder especial del don espiritual que Dios había puesto en ella. Por eso nos dice también en la palabra, en 1 Corintios 1, 26 al 30, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni de muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los débiles. Del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho Dios
sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que gloríe, gloríese en el Señor. Así que en esta mañana, si tú dices, bueno, yo no he estudiado, hermano Vidal, yo no tengo poder, yo no tengo fuerza, yo no soy noble, no soy famoso, no me conozco. ¿Sabe una cosa? Hay algo importante en esta mañana. Dios te escogió a ti. Dios me escogió a mí. ¿Para qué? Para avergonzar. Y Dios empieza a dar ¿qué? Sabiduría, entendimiento y conocimiento para que tú y yo podamos llevar ¿qué? El mensaje de salvación. Pero tenemos que tener ¿qué? Los dones espirituales. Y tenemos que decir, y vuelvo otra vez como al principio, hay que ¿qué? ¿Matar qué? Hay que matar la vaca. Dejar de ser conforme y meterse en las manos del Señor para que el Señor ¿qué? Se manifieste en gran manera. Si usted deja que el Señor se manifieste en gran manera, el movimiento de Dios empieza a cambiar en su vida. Usted debe ser administrador para que otros vengan al conocimiento de Dios. Cada uno, Primera de Pedro 4:10, perdone. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no me va a dar un don a mí para yo no usarlo. Dios te va a dar un don para que usted ¿qué? Lo utilice. Cada cual sabe y tiene en su conciencia qué el Señor quiere en su vida. Bueno, si está en el Señor empieza a inquietarle. El Señor empieza a inquietarlo. Es así, hermano Ginés, lo empieza a inquietar. Lo inquietó usted para ser pastor. Y lo inquietó. El Señor empieza a inquietar. Él sabe. Y tú estás en tu corazón diciendo, yo quisiera. Pues no te quedes con el quisiera. Empieza a pedirle al Señor que te empiece a utilizar. El Señor te va a empezar a utilizar. No empiece por lo más alto. Empiece por lo más sencillo. Empiece por lo más simple. Y usted verá cómo va a empezar a desarrollar su condición de vida en el Señor. El Señor que transforma, cambia, instruye. El Señor no lo va a llevar a echar fuera demonios si usted empieza a crecer espiritualmente, a desarrollarse espiritualmente. No. El Señor lo va a llevar poco a poco. El Señor es sabio en esas cosas. El Señor es entendido. El Señor lo va a ir educando en el don de la sanidad. Y usted va a empezar a orar. Va a empezar a orar y va a empezar a tener dudas. Se sanará, Señor. Eso es normal, ¿sabes? Eso es normal. Pero como el Señor quiere que usted empiece a entender que usted tiene un don de sanidad, el Señor dice, Señor, lloré. Sea tu voluntad, tú eres el que lo hace. Y entonces usted va a empezar a ver qué. Bendiciones de sanidad. Pero si usted va a decir, no, yo no voy a orar, hermano, yo no voy a orar por el hermano Franco. Yo no voy a orar por el hermano Franco para que se sane.
Pues el Señor no. Vamos a quedarnos conformes. Pero si yo me atrevo a orar por el hermano Franco para que se sane, el Señor va a empezar y me voy a ir para casa pensando, se sanó, Señor, se sanó. Pero si el Señor quiere obrar en eso, va a sanar. Y cuando Él sane, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio. Entonces yo me voy a sentir ¿con qué? Con mayor confianza. Con mayor confianza. Y voy donde el hermano Edwin. El hermano Edwin necesita ser sano. Ya ahí no me voy con duda. Y cuando vea el milagro que pasa en el hermano Edwin, ¿qué pasa? Me va a dar más ¿qué? Más confianza. Y yo entonces estoy ¿qué? Matando la vaca. Entonces estoy yo ¿qué? Creyendo que el Señor está haciendo la obra. Y estoy empezando a creer y creando confianza en lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que empezar ¿a qué? A romper el hielo, a romper las cosas, a dejar que el Señor empiece a obrar, a dejar que el Señor empiece a obrar en mí, a yo sentir. Pero si Él no va, no vaya. Deje que Él obre y que Él cambie y que Él transforme. Entonces usted va a ver milagros. Entonces usted va a ver milagros. Entonces usted va a ver que las cosas empiezan a cambiar. Y entonces usted va a ¿qué? Hacer la voluntad de Dios mediante los dones que Él me puede conceder. Primera de Corintios 12:31. Dice la palabra del Señor. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro aún un camino aún más excelente. ¿Usted quiere tener dones en el Señor? Empiece a procurarlos. Hay una inquietud, no es la mía, pero lo voy a presentar. Hay una inquietud de personas que le gusta ir a ver enfermos. Le digo que no es la mía. El Señor a mí no me llamó a eso. Pero hay hermanos que sí, que se preocupan por ir a ver a los enfermos. Entonces, si yo estoy con el deseo de ir a ver enfermos, entonces le tengo que procurar a Dios, que Dios ponga en mí ese don de ¿qué? De sanidad. Y empieza a inquietar mi vida, a que yo transforme mi vida a ese sentir. Si mi interés es otro, pues yo tengo que procurar ¿qué? Ayudarle en otra forma. Mire, en mi vida, mi sentir ha sido procurar ayudar. Ayudar. Les voy a hacer un cuento aquí ahora. Por poquito me meten preso en Barcelona una vez. Porque, gracias a Dios que no es estos tiempos, porque si hubieran sido estos tiempos hubiera estado preso. Yo dirigía una agrupación de jóvenes
apenas tenía 21 años, y tenía la inquietud de que los intermedios de la iglesia fueran a un retiro. ¿Qué sabía yo? Recogí los intermedios, llegaron los intermedios, tuvimos 3 días en Barceloneta, en un lugar de campamento que había. Preparamos ese retiro y se presentaron por ahí servicios sociales y me pidieron, ¿usted tiene permiso de los padres para los muchachos? Yo no tengo nada, no había nada. Las pasaron por ficha. Hermano, las pasaron por ficha. Tuvimos el retiro con los muchachos, me perdonaron esa. Los muchachos se fueron para su casa. Pero ¿qué era mi interés? Que los muchachos conocieran que del Señor. Y ese era servicio. Era servicio. Hoy en día, si lo tuviera que hacer, pues ya sé que tengo que pedir permiso a los padres. Sí, escrito allí, llevarle papelito. Y ahora no, ahora tienes que tener un seguro. También un seguro para el lugar mientras están allí, que no le vaya a pasar nada allí. No le pasó nada a ningún muchacho. Tantos completos, ya son manganzones todos. Ya son grandes. Algunos le sirven al Señor. Otros hasta han fallecido, déjeme decirle. Pero ese era el don que Dios me había dado a desarrollar administrativamente, a desarrollar un campamento. Aquí hay hermanos que son diestros en preparar un programa para aquí, para edificación de la iglesia. Y el Señor los pone aptos a eso. Pero no se quede, ay no, que no va a venir nadie. Hermano, deje que el Señor obre. Ay, que no tengo a nadie, no conozco a ningún predicador para que venga. Hermano, deje que el Señor la abre. Sabrá Dios si usted es la persona que va a predicar. Y el Señor se va a glorificar. Pero tenemos que dejar que los dones que se manifiesten en la iglesia y se desarrollen en la iglesia. Hay algo que Pablo le dice a Timoteo. Dice en la escritura, hermano Ramón, que no lo tengo en el primera de Timoteo, la añadí después, así que vamos a buscar por aquí, vamos a buscar en la palabra. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Amado pastor, esto es para que tengamos en mente esto. Pablo le está diciendo a Timoteo que él le ayudó con sus dones poniendo la imposición de las manos. Dice la palabra así. Vamos a la palabra. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que tenemos que ¿qué?
avivar el fuego. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que también Dios avivó el don de él mediante la imposición de las manos. No sé si tú quieres estar conforme con lo que tú tienes. No sé si tú quieres estar conforme con lo que hay en tu vida. No sé si tú quieres estar conforme con tu relación con Dios. Está todo bien, agradable. Pero déjame decirte que si el don de Dios empieza a llenar tu vida, los cambios que van a surgir en tu vida van a ser ¿qué? Maravilloso, grande, diferente. Y Dios quiere en esta mañana que tú mates esa vaca, le digas al Señor, yo no estoy conforme, yo quiero más de ti, Señor, y quiero que tú avives el fuego en mí con los dones de tu Espíritu.